Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo me decía, bueno, como una vigilia y la idea de amanecer, si yo me extiendo no hay problema. Si yo duro 2 horas simplemente se organiza todo. A diferencia de un domingo que al mediodía ya la gente tiene hambre, entonces, nada. Voy a poner el toma al medio. Está bien, no lo uso. Está bien, gracias. No ha pasado nada. A mí me gustan mucho las frutas y un anhelo que yo tengo como de ese viejo en mi corazón es tal vez tener una casa donde mi patio esté lleno de mata. Entonces, yo estaba pensando, mientras hacía este sermón, que me sentía como que si uno consiguió, yo estoy abajo de una mata de mango y cojo un mango muy bonito y le doy una mordida, está muy rico, pero lo dejo ahí y voy a otra mata de fruta, no sé, una guanábana, la pruebo, está buenísima, la dejo ahí y así me voy de fruta en fruta. ¿Por qué digo esto? Porque para este mensaje he utilizado un sinnúmero de citas con el propósito de tomar pequeñas ideas para ir uniéndolas. Entonces, como que luché conmigo de no extenderme en cada una de las citas. Y se lo digo también por si quieren tomar notas, porque va a ser muy dinámico en ese sentido. Y mantengan su Biblia abierta, yo espero que la tengan a mano, para que, muchas gracias, para que la puedan usar más fácilmente. Y si consiguen una cita, si tienen un marcador, la ponen ahí por si acaso tenemos que volver hacia ella. Entonces, antes que nada, vamos a orar. Padre Santo, tuya es la gloria, la alabanza, la adoración eternamente y para siempre. No hay absolutamente nada, Padre bueno, que se escape de ti. Eres tú el dueño de absolutamente todo lo que existe. He aquí cuando nada existía, tú hablaste y aún la inexistencia tuvo que obedecerte. Y te suplicamos, Padre bueno, que nos ayudes a obedecer tu palabra en esta noche. Que abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a escudriñar tu palabra, lo que tú traes en ellas para nosotros. Que podamos, Señor, ser siervos inútiles, que lo único que hagan hoy es prestarte atención. Glorifica tu nombre, Señor, en esta noche, durante toda la noche. Edifica tu iglesia, Padre bueno. Ese es nuestro anhelo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar predicando bajo el título Él volverá y todas las naciones le glorificarán, nuestra esperanza. Y les pido que vayan conmigo al Evangelio según Mateo. Yulisa me quitó la mitad de la prédica ahorita, porque me cogió la mitad de la cita. Mateo capítulo 24. Y vamos a estar leyendo los versículos del 29 al 44. Mateo capítulo 24, los versículos del 29 al 44. Y dice así la palabra del Señor. En mi Biblia tiene el título La venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que Él se acerca, y conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. El Señor Jesús ha dicho un sinnúmero de cosas aquí, de las cuales yo no me voy a meter muy profundo. Hay mucha teología, mucha escatología, y he saltado una gran porción del capítulo a fin de ahorrar un poco el tiempo o de poder maximizar el tiempo. Pero si le doy una introducción breve de lo que el Señor Jesús menciona o de lo que Mateo testifica de lo que Jesús mencionó a inicios del capítulo 24, le puedo decir que el capítulo comienza con Jesús y los discípulos en el templo, y los discípulos de alguna manera, que me llama la atención, me pregunto por qué y para qué, los discípulos le comienzan a hablar a Jesús sobre el templo, las maravillas del templo, la maravilla de la construcción del templo. Me pregunto para qué, porque Jesús conocía ese templo también, al igual que ellos. El fin es que si yo me voy al comentario de MacArthur, él describe que el templo era una de las construcciones más maravillosas de ese tiempo. Que fue tan especial la construcción del templo en Jerusalén, que se hicieron piedras, o sea, grandes piedras, creo que se dice cantería a esa práctica. Se prepararon grandes piedras como de 12 metros por 3 metros por 3 metros. Y había entonces piedras de ese tamaño que formaban el templo. O sea, imagínense, porque tal vez para el tiempo de hoy moderno eso es fácil. Este mismo templo se ve que fue prefabricado. Por ahí no estamos hablando de prefabricado, estamos hablando que habían piedras gigantes que la fueron esculpiendo al fin de ponerla bien rectangular para ensamblar ese templo. Entonces, había muchas cosas que estaban recubiertas de mármol, recubierto de ornamentales de oro, etcétera, etcétera, etcétera. El fin es que están los discípulos maravillándose del templo, están diciendo al Señor Jesús, y el Señor Jesús lo que les responde, no voy a parafrasear, no va a pasar mucho tiempo donde aquí no quede piedra sobre piedra. Que tú le digas eso a los judíos, principalmente en ese tiempo, es contradictorio. O sea, estamos hablando de la representación máxima de la fe judía, principalmente para ese tiempo. El templo, no te recordarán que ese templo, cuando fue destruido la primera vez y fue reconstruido, los que vieron la gloria del templo primero, lloraban porque veían que la reconstrucción no se parecía a lo que ellos conocieron antes. Es para que entiendan el sentimiento que hay con la construcción. Entonces que venga Jesús y le diga y le profetice, porque no es que diga, no, es que le profetiza que no pasará mucho tiempo en que ese templo no quede piedra sobre piedra. No pasaron creo ni 40 años cuando eso sucedió. Dice que en el 70 después de Cristo fue destruido el templo por los romanos. Creo que un comandante o gobernador, no recuerdo, llamado Tito, fue quien ordenó que el templo fuera recubierto de madera a fin de prenderle fuego, y dice que era tanto el fuego que consumió todo y que el oro fue recogido y luego, ¿cómo que se dice? Fundido a fin de ser utilizado para otras cosas. Pero yo lo que quiero que ustedes piensen en lo siguiente. Las profecías sobre Jesús del Antiguo Testamento, como los judíos, los israelitas la leían y la entendían, era como que ese Mesías
venía, voy a beber directamente del pote, perdón. Venía a ser un libertador, un guerrero, un luchador por el pueblo. Y ustedes recordarán que el pueblo de Israel, si nos vamos a la historia, era como que de nación en nación, o luchaban contra ellos, a veces vencían, a veces no, a veces eran conquistados. El fin es que yo buscando ahí en la historia bíblica, asistiéndome de la inteligencia artificial, encontré que el pueblo de Israel debió haber luchado entre Israel y Judá como con más de 20 naciones, de las cuales muchas veces ganó y otras veces perdió. Y ahí sabemos que lo último que tenemos para el tiempo de los evangelios, ellos estaban siendo conquistados o estaban bajo el yugo de los romanos. Antes de eso era de los griegos, en un momento de los persas, en otro momento de los asirios, en otro momento de los filisteos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono todo esto? Porque si Jesús es mi Mesías, si Jesús es mi guerrero que me va a libertar del yugo romano, y cuando yo le estoy enseñando la máxima representación de mi fe, es lo que dice que eso va a ser destruido, entonces contradictorio. O sea, lo que estoy diciendo es que yo dejé todo para seguir a Jesús y Jesús lo que me está haciendo es bajando mi ánimo. Y los discípulos le hacen la siguiente pregunta a Jesús. Algo que también me llama la atención, ¿cómo del templo pasan aquí? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Grábense esa pregunta, hermanos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo me cuido mucho de criticar a los personajes bíblicos, porque yo pienso que si nosotros hubiésemos estado ahí, nosotros tal vez hubiésemos hecho lo mismo que ellos o peor. Porque la realidad es que si nosotros hubiésemos estado en base al conocimiento de ellos, tal vez hubiésemos sentido lo mismo, o estuviéramos esperando lo mismo. El fin es que Cristo les responde. No le voy a dar la respuesta completa, pero sí le voy a decir una cuanta cosa. Jesús menciona varias señales que han de suceder antes de su venida. Dice que vendrán falsos cristos que engañarán a muchos, que iban a haber guerras y rumores de guerra. Dijo que iba a haber hambre y terremotos en muchos lugares, que iba a haber persecución y muerte de los cristianos que causarán que muchos se aparten de su fe. Otra señal es que iban a haber falsos profetas. Y miren esta señal que yo sé que todos la conocemos, que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se apagará, entre otras cosas. Y él repite, creo que 2 o 3 veces, pero todavía no será el fin. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en lo siguiente. Ellos están muy tranquilos, están en el templo, adorando al Señor. Jesús le baja los ánimos cuando ellos le están enseñando el templo. Y lo que Jesús dice, todo fue negativo. O sea, si yo tengo mi esperanza en Jesús, en que me va a librar de un yugo romano, y lo que Él me viene a profetizar de su venida, y más que su venida, de la instauración de su reino, son todas estas calamidades, todas estas cosas negativas. Piensen por un segundo entonces hacia dónde se va a ir la fe de quien está escuchando eso. O sea, ¿qué confianza voy a tener yo en ti como mi libertador si tú lo que me estás profetizando, anunciando, son cosas negativas? Son las cosas que yo no quiero, son las cosas de las que yo estoy harto de pasar. Entonces, hermano, habiendo dado esa introducción, yo quiero hoy compartir con ustedes la palabra del Señor y que desmenucemos todo esto en 4 puntos. El primer punto es: la segunda venida es segura. La segunda venida del Señor Jesús es segura. El Señor Jesús describe su venida en este capítulo 24 de Mateo, comenzando de la siguiente manera: que van a haber eventos sobrenaturales. Estoy parafraseando para poder llevarlos a un punto. Al punto de que el sol, la luna y las estrellas dejarán de brillar. Grábense eso. El sol, la luna y las estrellas dejarán de brillar. Y aparecerá Cristo descendiendo entre las nubes con poder y con gloria.
Y junto con todo eso que yo le estoy diciendo, va a haber un concierto de ángeles tocando trompetas. Vayan imaginándose eso. Cuán glorioso que usted mira al cielo y que de la nube venga bajando el Señor con ese sonido de fondo de trompetas. Entonces, ya yo imagino que los discípulos, cuando el Señor le comienza a hablar así, dice, al fin, ya estamos llegando al punto que yo estoy esperando que Él me diga. Porque si Él me está diciendo que van a venir todas estas cosas malas, yo estoy esperando que Él me diga las cosas buenas. Ya Él está entrando en el tema que yo quería que Él entrara. Pero vamos entonces a dosificar todas las cosas que dice aquí. El principio, hermano, el primer punto. Independientemente entendamos todo lo que está describiendo aquí, tenemos la certeza de que el Señor Jesús está diciendo que vuelve. Si el Hijo de Dios dijo que va a volver, podemos tener la 100% certeza de que vuelve. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero podemos tener el 100% de la confianza de que vuelve. La misma palabra dice que el cielo puede pasar, dice que el cielo va a pasar, que la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese mismo Jesús que aseguró que venía, también aseguró que iba a haber tribulación, que iba a haber persecución, que iba a haber hambre, que iba a haber calamidades. Pero ese mismo Jesús, testificado por Juan, dijo: estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Porque Jesús lo dijo, podemos tener toda la confianza en que es así. 100%. Los tiempos de ese momento y los actuales son comparados a la generación de los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Si nosotros nos vamos a la lectura bíblica en Génesis, capítulo 6, 7, 8 por ahí, dice la palabra que en ese tiempo, desde el capítulo 2 creo que lo dice, no había lluvia, sino que había un vapor que subía de entre la tierra y regaba las plantas. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el Señor dice: voy a destruir la tierra, y elige a Noé. En Génesis no lo dice, pero en las cartas de Pedro dicen que Noé salía a predicar a las calles anunciando lo que habría de venir y que la gente no le hizo caso. Es interesante que Génesis no lo dice, pero las cartas de Pedro sí lo dicen. El fin es que ahora Jesús toma la historia de Noé y dice que como en los tiempos de Noé, la gente estaba casándose. ¿Qué es lo que dice? Sí, dice comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Yo creo que ustedes piensen por un momento que, aunque sabemos que cuando en Génesis lo habla por la maldad, cuando Jesús lo dice aquí, Él está hablando de cosas cotidianas. No, ustedes se fijan. Él no está describiendo como a Sodoma y Gomorra, que de Sodoma y Gomorra yo creo que no se hizo nada bueno. Y es como que si fuera como Sodoma y Gomorra, que Él estuviera tomando el ejemplo, te da a entender que por cuanto ellos han actuado mal y pecaminosamente, evidentemente van a ser destruidos. Pero como Jesús lo dice aquí Señor, en los tiempos de Noé, la gente estaba haciendo su vida cotidiana como la hacemos hoy. Ellos no esperaban ese diluvio y les fue anunciado que el diluvio venía porque Noé les predicó. Pero no fue hasta que se cerraron la puerta, que ya nadie podía entrar, que vino el diluvio y se dieron cuenta de la realidad del diluvio. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Él está comparando esa generación con la generación del tiempo de Jesús, con la generación del tiempo de nosotros, que no estaba esperando que algo así sucediera, pero sucedió. Y Jesús dijo una parábola o un ejemplo. Si usted está en su casa y sabe que un ladrón va mañana 27 de febrero a las 8 de la noche, usted sabe asegurar que mañana a las 8 de la noche no puede entrar ningún ladrón a su casa. Hace como un mes, yo vivo en una segunda y yo ni me acuerdo qué es lo que yo estaba haciendo en la sala. El fin es que suena algo en la calle, un juidero, y yo veo las luces rojas con azul y demás, que eso te da o ambulancia o policía. El fin es que yo escucho que uno dice: el ladrón se metió para esta casa, una casa que está al frente de la de nosotros.
Y yo vi como un policía se metió para un patio así. Bueno, yo no vi ladrón, yo no vi cuántos policías eran, yo lo que sé que lo escuché y yo cerré mi puerta y la vecina que salió dije, cierra esa puerta. Porque yo no sé si hay un ladrón o no, pero yo sé que de esa puerta no va a pasar. Jesús dice, si ustedes saben el día que van a entrar a minar su casa, ustedes se van a preparar, pero si usted no lo sabe, ustedes deberían entonces vivir preparados todo el tiempo. ¿Me siguen lo que le estoy diciendo? No lo digo yo, lo dijo Jesús, para que no se me quillen. Pero la preparación que Jesús está hablando, no es una preparación como que si viene un huracán. Porque cuando nos preparamos como si viene un huracán, ¿qué hacemos? Fijamos la ventana, revisamos las filtraciones, limpiamos los desagües, vamos al supermercado y compramos cosas, pila, vela. Pero la preparación que el Señor Jesús está diciendo aquí no es de ese tipo de preparación. Porque si fuera de ese tipo de preparación, donde por tu preparación tú puedes evitar que cosas sucedan, entonces Él nos pone el ejemplo de que habrán dos personas haciendo algo y uno va a desaparecer. Yo creo que ustedes me digan cómo tú te preparas para que el que está a tu lado se desaparezca. O cómo tú te preparas para que tú te desaparezcas. Entonces, la preparación que está diciendo aquí el Señor Jesús no es material, no es, ¿cómo lo pudiéramos decir? Bueno, vamos a resumirlo así, en material. Sino que está hablando de una preparación espiritual. Está diciendo, debe mantener abiertos sus ojos, alerta sus oídos, porque señales habrán. Tienen que estar atentos a las señales. Dijo alguien, yo no me acuerdo el nombre de ese autor, que el cristiano de hoy debería tener la Biblia abierta en su mano izquierda y el periódico abierto en su mano derecha. Porque ya los acontecimientos que estamos viviendo son cosas que la Biblia viene profetizando. Es un tema que no nos gusta mucho, en el que personalmente tampoco yo me he metido mucho, pero he estado viendo algunas cosas y créanme que hacen mucho sentido con las cosas que Apocalipsis va mencionando. Entonces vamos a buscar, por favor, Hechos capítulo 1, los versículos del 6 al 11. Hechos capítulo 1, los versículos del 6 al 11. Estamos en Mateo. ¿Quién escribió el Evangelio según Mateo? Mateo. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. ¿Por qué estoy mencionando? Porque quiero que entendamos que lo que vamos a ir viendo son testimonios. El primer testimonio fue de Mateo, de lo que Jesús dijo, y ahora vamos a ver un testimonio de Lucas de algo que Jesús dijo. Vamos a ver entonces el versículo 11, del versículo 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se recuerdan cuando le dije ahorita? Acuérdese de esa pregunta. La pregunta de ahorita fue de antes de Jesús morir. Aquí estamos hablando después de Jesús resucitar. El Señor está reunido con sus discípulos en Jerusalén. Él está con ellos y oiga la pregunta que le sacaron los discípulos. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya no es la pregunta de ahorita, que es ¿cuándo tú vas a establecer tu reino? No, ahora es el reino de Israel. Es verdad que ellos pasaron todo lo que pasaron con la muerte de Jesús y la alegría con la resurrección, pero ellos están cantando, ellos están atentos, porque todavía ellos no han entendido de qué va esto. Todavía están esperando la restauración de Israel. Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no le toca a ustedes tampoco saber los tiempos, no le toca saber las horas, que fue lo mismo que ya le dijo antes de morirse y resucitar. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Oigan esto. Como Jesús dijo que iba a volver, es la misma descripción que estamos viendo aquí de cómo Él subió. Y lo estoy diciendo así porque yo lo que quiero es que ustedes vayan alineando las citas que yo les estoy dando.
Hay testimonios que se están alineando aquí, y mientras más testimonios hacen sentido entre ellos, porque más confianza podemos tener en esa palabra. Entonces dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya tenemos el testimonio de Lucas acerca del testimonio de 2 ángeles que reafirman la palabra de Jesús en Mateo. ¿Podemos tener o no podemos tener confianza en que Jesús regresará? 100% la confianza de que Jesús regresará. Los discípulos le preguntaron acerca de cuándo será restaurado otra vez Israel. Sin embargo, la respuesta de Jesús le dice es: ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me seré testigo. Y ese testimonio habla de cómo ellos han de predicar la palabra del Señor, la predicación del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. Agarren esa idea por ahí también, la usamos ahorita. Entonces ese fue mi primer punto. El Señor, la segunda venida del Señor es segura. Mi segundo punto de esta noche es: el regreso de Jesús no tardará. Y vamos a buscar ahora segunda de Pedro, y vamos a ver el capítulo 1, los versículos del 1 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos del 1 al 13. Pueden decir amén cuando lo tengan. Dice así la palabra del Señor: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Perdón, yo creo que estoy leyendo donde no es. Creo que tomé la cita donde no era. Me ve. Sí, el capítulo 3. Sí, por eso es que usted es el pastor de la iglesia, porque usted se sabe. Sí, el capítulo 3. Está bien. Gloria a Dios, leímos un chin de más. Vamos al capítulo 3 entonces. Dice: el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente en el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo leo de nuevo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas
oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Amén. Yo tengo 32 años de edad, y desde pequeño estoy escuchando mucha gente diciendo, el Señor viene en tal fecha. El mundo se ha acabado como 20 veces, yo creo, en estos 32 años que yo tengo de vida. Y hay mucha gente que han utilizado eso de una manera manipulatoria, y hay personas que han creído esas cosas y han actuado a consecuencia de eso. Yo recuerdo, no me acuerdo de cuál de todas las veces, que hubo gente inclusive que vendió su propiedad y se fue a los montes a recibir al Señor. Una barbaridad. Por otro lado, porque estamos hablando de un extremo que está esperando el Señor y el fin del mundo todos los días, como que todos los días está anunciando que eso va a pasar y actúan en pro de eso. Y yo le voy a decir algo, haciendo un paréntesis. Yo creo que uno de los versículos más claros que hay en la Biblia es que nadie sabe el día ni la hora en el que el Señor ha de venir. Yo no sé por qué que seguimos cayendo en eso. Porque si tú me hablaras de un versículo de esos complejos, donde Pablo habla de muchas cosas profundas, pero ese versículo que es tan claro, no sé. Sin embargo, entonces, sí he escuchado lo que Pedro describe aquí, de que hay gente que dice, pero él está viniendo todo el tiempo y no viene, y las cosas siguen igual como están desde que yo nací. El mundo está igualito desde hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, entonces, ¿qué es lo que ha de venir? No termina de llegar. Y dice Pedro que en su ignorancia dicen eso. Y hago el resalto que aquí estamos hablando ahora de Pedro. Ya escuchamos el testimonio de Mateo, de Juan, Mateo, Juan, Lucas, y ahora estamos hablando de Pedro. Fíjense cómo Pedro comienza el capítulo 3, en el versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Si Pedro está diciendo, está hablando de los profetas, Pedro fue el mismo que le preguntó a Jesús, posiblemente dentro del grupo, ¿cuándo tú vas a restaurar el reino de Israel? Pero ya él está hablando aquí como con un conocimiento diferente. Porque allí él estaba hablando de un líder militar, ya aquí él está hablando del Hijo de Dios. Y oigan lo que le dice a la iglesia, a los que han sido llamados. Recuerden lo que dicen los profetas y los apóstoles acerca de nuestro Señor y Salvador. Y ahí habla todo lo que menciona. O sea que ya hay un cambio de conciencia en Pedro. Habla de los burladores. Y estos burladores, hermanos, lamentablemente confunden aún a los de la iglesia, ya sea con el tema de la venida del Señor o con muchos otros temas. Pero mi pregunta es, ya que aquí Pedro le está hablando a una iglesia, nosotros, como miembros de esta iglesia, ¿qué tan frecuentemente pensamos en la venida del Señor Jesús? ¿Qué tan frecuentemente anhelamos en nuestro corazón el regreso de nuestro Señor Jesús? Son preguntas que tienen respuestas, según mi opinión, no muy satisfactorias. Porque yo realmente no creo que continuamente nosotros estemos anhelando, deseando que el Señor venga. Así como tal vez nosotros anhelamos comer todos los días, no creo que nosotros estemos anhelando todos los días el regreso del Señor Jesús.
en términos prácticos, y ahí yo me incluyo. Y la realidad es, hermano, que donde nosotros verdaderamente más anhelamos el regreso del Señor Jesús es cuando estamos en alguna situación, alguna calamidad, alguna enfermedad, hasta un día malo en el trabajo. Ay, Señor, ven pronto, para que yo ni tenga que hacer esa presentación. Pero cuando estamos bien, entre comillas, o las cosas están bajo control, y fíjense que no estoy hablando de que cuando hay mucha abundancia, cuando hay mucha salud, cuando me va bien en la universidad, en los estudios, en el trabajo, no. Cuando las cosas están bajo cierto control, o cuando yo me siento que las cosas están bajo mi control, yo no pienso en el Señor. Yo naturalmente no busco del Señor. Es lo que naturalmente pasa. A veces, a nosotros nos suceden cosas malas, entre comillas, que son bendiciones del Señor. Porque nosotros comúnmente interpretamos o conceptualizamos las bendiciones del Señor como bienes materiales o como, vamos a decirlo así, algún tipo de comodidad. Pero que yo me rompa una pierna en un accidente, yo no lo voy a ver como una bendición necesariamente. Pero ahorita, si tú no te rompes esa pierna, tú nunca hubiese buscado al Señor. Si tú no hubiese tenido la enfermedad que tuviste, posiblemente tú nunca hubiese testificado del Dios que te sanó de la manera que Él lo hace. Posiblemente, si no te enfermas como te enfermaste, nadie te visita y te presenta el Evangelio. No nos pasa como a Job, que después de todo lo que pasó y conoció al Señor, fue que él entendió la gran bendición que fue haber pasado por la tribulación. No fue sino porque perdí mi empleo, se me dañó el carro, mi abuela estaba enferma, que yo no hubiese tal vez buscado tanto al Señor durante la pandemia. Y no estoy diciendo como que yo busco al Señor solamente cuando estoy mal. Pero si yo hubiese tenido mi empleo en ese momento, si el carro no se me daña, y si mi abuela no hubiese estado enferma, posiblemente para mí la pandemia no hubiese sido razón por la cual orar. Posiblemente. Yo estoy hablando de mí, pero aquí que cada quien se ponga el sombrero que le sirva. Porque la realidad es, o que a veces no lo buscamos, o si lo buscamos, no es tanto como cuando estamos en los momentos malos. Bien, ¿me siguen? El corazón es engañoso. Y a veces entendemos que ese tipo de cosas, las cosas buenas, entre comillas, son solamente las bendiciones, y las cosas malas no sabemos ver la bendición ahí. Personalmente, a veces se me complica un poco orar por la enfermedad de otra persona en el tema de que el Señor le sane. No es como que yo no lo pida, pero en el anhelo de mi corazón, yo siempre pido, Señor, haz tu voluntad a través de esa enfermedad, que sirva de edificación a esa persona y glorifica tu nombre. Porque yo no sé si esa enfermedad es la que el Señor está usando para atraer a esa persona a Él. Entonces, si yo le digo, quítale la enfermedad, es contraria a su voluntad. Entonces, Señor, si tu voluntad es que tenga una enfermedad y que se arrastre y que venga a ti, ¿por qué pase? Porque la bendición, no hay mayor bendición para el ser humano que encontrarse con su Salvador. No hay mayor bendición para el ser humano que acercarse a su Salvador. Y todas esas cosas que sucedan, que nos acerquen a Él, son buenas, son bendiciones. Las pruebas que el Señor describe en su palabra, ninguna cae como comodidad, como un bien material. Inclusive, puede ser que el Señor hoy te tenga en una bendición o comodidad que va creciendo, 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 al punto de dejarte caer para que tú conozcas algo de Él que no conoces todavía. Y cuando caiga, o cuando venga el tiempo malo, piensa en qué bendición tiene el Señor para mí en medio de esta prueba. Porque en la palabra no hay una sola prueba que venga del Señor que no sea para bendición. Eclesiastés, vamos a buscar Eclesiastés capítulo 12, los versículos del 1 al 13. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón. Entonces ahora vamos a hablar del testimonio de Salomón al respecto de este tema que estamos hablando. Ya tenemos entonces el testimonio de Lucas, de Mateo, de Pedro, de Salomón,
¿Quién me falta? De Juan. Eclesiastés, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Me avisan cuando lo tengan. Ya. Si duramos mucho predicando, porque ustedes duraron mucho buscando la cita. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca, ¿el qué? El sol, la luna y ¿qué más? Lo dijo Salomón en ese tiempo, lo dijo Jesús en el otro tiempo, lo dijo Lucas y creo que lo leímos en Pedro también. Y tal vez Pedro no menciona esos tres, pero mencionó que pasará el cielo, e inclusive yo no sé cómo va a ser eso, habla de que el fuego va a consumir el cielo. Bueno, el fin es que miren, fui el que le estoy diciendo, recuérdense tal cosa, porque vamos a ir encontrando patrones en toda esta palabra. Salomón habló de eso también. Antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Ese versículo 3 lo que está describiendo es una persona que está envejeciendo. ¿Lo entienden? Que se desgasta la muela, que se encorva, que va perdiendo su vigor. Eso es lo que está diciendo. Antes de que lleguen los días donde tú pierdas tu juventud y sigue así. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Ustedes han notado que cuando una persona pierde el apetito ya en avanzada edad es porque ya va degenerando. Esa es la descripción que estamos viendo aquí de una persona que va rumbo a la muerte. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Paréntesis. ¿Ustedes han visto una cadena de plata? Yo no creo que la cadena de plata que está hablando aquí es la cadenita que conocemos. Él está hablando ahí de cosas que de alguna manera le generan confianza al ser humano. Posiblemente una cadena de plata, una cadena de un alto precio y tal vez yo esperaría cierta calidad de esa cadena. Está hablando del cuenco de oro, que creo que el cuenco es como una vasija. Si es de oro yo no espero que se rompa. Si fuera de barro yo sí esperaría que se rompa. Está hablando de la rueda, sea rota sobre el pozo. Una rueda de esos tiempos, cuando ustedes escuchan que rueda de molino, rueda de pozo, son unos peñones, por decirlo así, formados a fin de sacar agua. Que eso se rompa es porque cualquier otra cosa se puede romper. Entonces lo que está diciendo ahí Salomón, antes de que pase toda aquella cosa que tú confíes en ella y que se dañen, tú nunca esperabas que se dañaran, antes de que pase todo eso, y el polvo vuelva a la tierra como era, dígase que se muera, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Miren qué palabras más agradables el predicador nos trajo. Una palabra que lo que están diciendo es que el ser humano va en picado. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga a la carne.
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Antes que pase todo aquello por lo cual tú tengas tu confianza, ya sea tu salud, tu vigor, las cosas materiales, las herramientas, las soluciones que conocemos hoy, antes de que pase todo eso, acuérdate de tu Creador, porque todo lo demás es vanidad, son cosas sin sentido, son cosas sin valor. Entonces volvemos, yo les dije ahorita a ustedes que no quiten la cita, yo cometí el error de quitarla. Volvemos otra vez a segunda de Pedro, la marqué con el celular, a segunda de Pedro capítulo 3, porque pareciera que Salomón y Pedro hablaron. Porque ¿qué está diciendo Pedro después? En el versículo, en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pedro está diciendo en unos versículos anteriores que habla como que el cielo que estaba en agua y que esa agua cayó y hubo un cielo nuevo. Déjenme meterme profundo ahora. En Génesis, ustedes recordarán, en Génesis capítulo 1 habla como que el Señor hizo las grandes fuentes de agua, y habla que Él puso agua sobre la expansión y agua por debajo de la expansión, y uno ignora qué es lo del agua sobre la expansión. La expansión son los cielos. Entonces lo que describe Génesis es que el Señor creó los cielos, la tierra, las aguas y toda la cosa, pero que por encima del cielo había agua. En el diluvio fue como que el Señor abrió el agua que puso arriba de los cielos y cayó. Entonces aquí Pedro está diciendo que esa agua pasó y que el cielo fue un cielo nuevo, porque en los tiempos de Noé, hermano, lo que hizo el Señor fue resetear la humanidad. El Señor reinició la humanidad. Trajo el agua, sacó ejemplos de cada uno de los animales, reseteé mi humanidad y tengo mi nuevo Adán con Noé. Pedro está diciendo aquí que el cielo, que el sol, que la luna, que las estrellas, que los cielos, todo eso fue hecho para ser destruido, para que se funda en el tiempo que el Señor así decidió. Salomón está diciendo que no nos confiemos de absolutamente nada que hay en este mundo, porque todo es vanidad de vanidades. Y Pedro no está diciendo que es vanidad, pero está diciendo que todo lo que nosotros conocemos hoy va a ser destruido. Mi pregunta, hermanos, es: ¿qué sentido tiene para el ser humano ponerse metas, ponerse sueños, ponerse anhelos, comprar una casa lujosa, comprar un vehículo lujoso o cualquier otra cosa? No estoy diciendo con eso, para que no me confundan, que esté mal cambiar tu vehículo, comprar una casa cómoda, pero el punto es que antes de que tu día de juventud pase y todo tu vigor pase y todas esas cosas que tú logras pasen, no ponga tu confianza en eso, sino que acuérdate de tu Creador, porque el todo del hombre es obedecer la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, hablamos de dos puntos. El primer punto es: la segunda venida del Señor es segura. El segundo punto es: el regreso de Jesús no tardará. Ya hablamos aquí de cómo Pedro explica: señores, para el Señor un día como 1000 años, 1000 años como un día. Si el Señor dijo que vino, va a venir. No lo tengan por tardanza, como muchos lo tienen por costumbre, porque el día que menos lo esperen va a llegar. Pero para nosotros poder maravillarnos verdaderamente de esa segunda venida, faltan patas, que son las dos patas que yo espero poder explicar ahora. Y una pata es el por qué el Señor Jesús va a venir y van a pasar todas estas cosas que estamos describiendo, y para qué es necesario que suceda todo eso. ¿Por qué habla de qué fue lo que pasó, que es necesario que eso pase, que eso suceda? Y el para qué es lo que el Señor quiere hacer con eso al final. Y entonces vamos al tercer punto. Y vamos a buscar Romanos capítulo 8,
los versículos del 18 al 25. El tercer punto se llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, los versículos del 18 al 25. ¿Lo tienen? Estamos durando mucho por ustedes. Después no digan que Derry duró mucho predicando, que me estoy controlando. Dice así la palabra del Señor del 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. A mí me llama la atención cómo la palabra en múltiples ocasiones como que le da personalidad a la creación. Y si se fijan, ahora entramos en Romanos. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Ahora vamos a hablar entonces del testimonio de Pablo en respecto a todo este tema. Fíjense que yo lo que estoy hablando es del testimonio de múltiples testigos, valga la redundancia. La palabra le da como una personalidad a veces a la creación, que uno puede entender que es poesía, pero como que es tan intencional la palabra que a mí me late que no es tanta poesía. Por ejemplo, en el Salmo 19, del 1 al 3 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Si ustedes se fijan, como que le da una personalidad. Y nosotros sabemos de otros salmos posiblemente que vemos como el Señor como que le da personalidad a la creación. Entonces ahora vemos a Pablo diciendo que la creación gime, que grita como mujer que tiene dolores de parto. Ustedes saben más que yo, muchas de las mujeres que están aquí y de los padres que están aquí, cómo grita una mujer cuando está en labores de parto. Las mujeres, ustedes saben, cuando lo hacen de manera natural, cuán doloroso es la labor de parto. Es como que si la mujer se rompe por dentro a fin de dar a luz esa criatura. Entonces dice que esa creación, que le da esa personificación, gime así, como con tanto anhelo, con tanto deseo, con tanta desesperación, por una cosa: la manifestación, creo que dice manifestación gloriosa de los hijos de Dios en un punto, y en otro dice la manifestación de los hijos de Dios. Pero dice algo: porque la creación fue sujetada a esclavitud, pero dice que fue sujetada a esclavitud no por su propia voluntad. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué significa eso? En Génesis capítulo 3, no tienen que buscarlo para que no se me mueva mucho de Romano. Cuando el Señor le da el castigo, al hombre, oigan el castigo que el Señor le dio al hombre. En Génesis capítulo 3, los versículos del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y oiga qué significa eso: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres
y al polvo volverás. La creación fue sujeta a esclavitud, no por su voluntad, sino por voluntad de quién? Voluntad de Dios. Consecuencia del pecado del hombre. Fíjense lo que dice ahí el Señor: maldita será la tierra por tu causa. La tierra antes del pecado no producía espinos, no producía callos, no hacía daño, y tú no tenías que con el sudor de tu frente sacar ese fruto para comerlo. Entonces estamos diciendo que desde Génesis capítulo 3 está la tierra ahí con dolores de parto, esperando esa manifestación gloriosa que la tierra, la creación sabe que ha de suceder. Entonces también sujetada a esperanza, a la esperanza que algún día la maldición a causa del hombre va a ser quitada. Hay un rapero cristiano que tiene una frase que a mí me llama tanto la atención en una canción. Dice: la luna sale de noche y nos observa. A veces sale de día, a ver si de día la gente cambia, a ver si por un acto de magia algo comienza y le recuerda el primer ser humano y le da nostalgia. Muy bonito, muy todo, pero esa estrofa tiene el sentimiento que Pablo está tratando de expresar en Romanos capítulo 8, de que la tierra sabe, la creación sabe de alguna manera cómo era la creación, cómo era el ser humano antes del pecado, y está ahí expectante a lo que el Señor va a hacer con esa creación para restaurarlo a como era antes, y que sabe que ella está bajo maldición, no por su propia voluntad, sino por quien la sujetó a esa maldición, que fue el Señor, consecuencia de ese pecado. Pero de alguna manera esa creación del Señor está segura de que algo va a suceder y está expectante de eso. Y sabe esa creación de alguna manera que va a ser renovada. Y dice Pablo que así como la creación gime, nosotros como seres humanos debemos gemir también esa restauración. Debemos anhelar constantemente, así como esa creación gime constantemente, la venida del Señor a fin de que todas las cosas sean renovadas. Debemos gemir continuamente deseando que el Señor restaure todas las cosas y que retire de nosotros el pecado. Porque lo que trajo la maldición a la creación fue nuestro pecado. Y lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. Y es cierto que tenemos ahora el Espíritu Santo. Y el mismo Pablo dice que nosotros que tenemos las primicias del Espíritu Santo, que eso es la primicia del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo te convenció de pecado, tú tienes esa primera parte, es como la entrada del plato fuerte. Pero el plato fuerte no va a suceder aquí, sino que va a suceder en cielo nuevo y en tierra nueva, cuando ya nosotros no tengamos absolutamente ningún pecado, porque hemos sido restaurados. Y por la misma esperanza que tiene la creación de que va a ser restaurada, nosotros deberíamos tener la misma esperanza, el mismo anhelo, el mismo deseo de que hemos de ser restaurados. El mismo Pablo dijo en el capítulo 7, versículos 19 y 23, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que nosotros debemos anhelar, así como esa creación gime a una, de que el bien que yo quiero hacer lo pueda hacer y el mal que no quiero hacer lo deje de hacer. Porque yo necesito ser restaurado. Y es por eso, ese es el por qué es necesario la segunda venida de nuestro Señor. Porque lo que la creación gime a una es que de los cielos sean abiertos y que los ángeles con su trompeta anuncien que el Hijo del Hombre baja a la tierra a restaurar otra vez todas las cosas. Pero si la creación está bajo maldición, fue porque antes estaba bajo bendición.
Cuando vamos al Génesis, ustedes recordarán que cada vez que el Señor creaba algo, ¿qué decía al final? Y vio Dios que era bueno. Y cuando creó el ser humano, ahí en el capítulo 1, creo que lo dice al final, porque en el capítulo 1 hay un resumen de lo que, en el capítulo 2 hay una explicación de lo que está en el capítulo 1. Que creó al hombre y la mujer, le dio multiplicarse, juzgar de la tierra, bla, 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 y los bendijo Dios. La bendición del Señor es que las cosas sucedan bajo el agrado de Dios. Pero vino la consecuencia del pecado, entonces todo lo que vivimos hoy es bajo el desagrado del Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí entonces es que cuando se renueven todas las cosas, es que todo lo que existe vuelva a ser como era en Génesis. En Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, no como está en capítulo 3. Y cuando hablo de eso, no hablo de que andemos como yo andaba necesariamente, porque yo no sé cómo va a ser eso. Sino que la relación que se rompió entre el ser humano y su Dios sea restaurada. Romanos 8, versículos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y la paciencia con la que lo aguardamos y la esperanza con la que lo aguardamos es el para qué. Porque ya yo sé que la segunda venida del Señor es segura. Ya yo sé que esa segunda venida no tendrá su tardanza, sino que viene tal cual el Señor así lo ha definido. Ya yo sé que a libertad gloriosa de los hijos de Dios es que debemos anhelar. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que yo tenga que anhelar esa segunda venida. Para que yo tenga que anhelar ser restaurado. Y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 22, para leer los versículos del 1 al 5. Apocalipsis, capítulo 22. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Quién escribió Apocalipsis? Testimonio de Juan ahora, otra vez. El segundo testimonio de Juan. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. ¿Se recuerdan? Cuando pasa el sol, la luna y las estrellas. Ya eso no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque la luz de Dios lo iluminará todo. Y reinará por los siglos de los siglos. Tenemos la seguridad de que el Señor viene. Tenemos la seguridad de que no tarda su venida. Tenemos la esperanza de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que somos nosotros, a fin de que el Señor restaure todas las cosas y lo llene absolutamente todo, y que nada de lo que existe, que es vanidad y que será destruido, lo sustituya, porque no va a haber necesidad ni de luz, ni de estrella, ni de sol, porque el Señor lo llenará todo. ¿El para qué es? Para restaurar toda la cosa. El propósito de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, es restaurar toda la cosa del Apocalipsis al Génesis. Es que nosotros volvamos lo que había en el Génesis.
¿Y qué había en el Génesis? Que nosotros éramos la perfecta imagen de Dios que fue dañada por el pecado, que fue sujeta a maldición por el pecado. Pero ¿qué dice el versículo 3? Y no habrá más maldición. Hermano, yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado de luchar contra el pecado. Yo estoy cansado de saber que no soy fiel completamente al Señor. Yo estoy cansado de saber que antes de yo acostarme hoy voy a cometer otro pecado y que nunca voy a ser la imagen completa del Señor hasta que Él nos restaure todas las cosas. Y lo que yo sé que cuando Él restaure todas las cosas, después de regresar y que el fuego funda todas las cosas y todas las cosas sean nuevas, veremos a Jesús rostro a rostro, tal cual Él es. Ya no vamos a tener imágenes ni nada, no, ni imaginación. Vamos a ver a Jesús tal cual Él es. Hay una historia que hizo Miguel Núñez una vez en un sermón, que yo la cogí para mí. Y él habla de unos misioneros, una parada de misioneros que se fue de misión, no sé para qué sitio, me voy a inventar la historia, se fueron a África y duraron 22 años en misiones. El fin es que cuando ellos regresaron a los Estados Unidos, en la ruta era coger un barco, y cuando ellos se desmontan ven que hay como mucha gente y hay aplausos y hay celebraciones, porque en el mismo barco que ellos venían vino el presidente del momento. Y se quedó como molesto el hombre y dijo, pero ¿por qué nosotros, que dejamos absolutamente todo para ir a predicar al Señor en una nación lejana, a nosotros no nos reciben así cuando llegamos a nuestra casa? El fin es que después ellos llegan a su casa y está ese hombre molesto y dice la esposa, mi amor, pero ¿qué es lo que te tiene así? Que estoy molesto porque es que a nosotros debieron recibirnos así. Nosotros gastamos 22 años de nuestra vida predicando del Señor, dejamos todo lo que teníamos y cuando llegamos a casa nosotros no nos recibieron así, con aplausos y toda esa alegría. Pero que no te pongas así, mi amor, ve a orar al Señor y demás. El fin es que este hombre con su pique va a la habitación, dura no sé qué tiempo, orando, y cuando él sale, es un hombre completamente diferente. Está contento, está silbando, está cantando. Y la mujer dijo, ¿pero y qué le pasó a este hombre ahora? Mi amor, ¿y qué fue? Porque tú entraste de una manera y saliste completamente diferente. Y él dice, lo que pasa es que cuando yo le estoy pidiendo al Señor una explicación de por qué, cuando tú y yo llegamos a casa, no fuimos recibidos en lo que Dios fue. Lo que pasa es que todavía tú no has llegado a casa. Nuestra casa no es aquí. Nuestra casa es frente a la manifestación gloriosa de Dios, alumbrándolo todo. Y dice la palabra, para que ustedes vean, porque es que la palabra no tiene un solo punto que no sea alineado con todo lo demás. Que dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Fiesta. Y ustedes creen que cuando nosotros morimos conociendo al Señor, ¿qué hay? Fiesta. Porque hay un creyente que venció, que fue fiel hasta el final, que peleó la batalla, que corrió la carrera y llegó fiel hasta el final. Y eso es un motivo de celebración. Nosotros lloramos cuando un hermano muere, sufrimos, pero hay un gozo, hay una esperanza de saber que murió en Cristo, porque en Cristo ni aun la muerte nos separa de Él. Todo obra para bien, ni aun la muerte obra para bien. Y ya para concluir, vamos a leer en el mismo Apocalipsis capítulo 22, los versículos del 6 en adelante. Dice así la palabra, después de lo que leímos ahorita, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. ¿Quién dijo eso? Pedro lo dijo. Él no tenga por tardanza su venida. El mismo Señor dice, en testimonio a Juan, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto,
me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, a mí no me adore, adora a Dios. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según ¿qué? Su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En el Génesis teníamos el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Pero había otro árbol de la vida. Cuando el ser humano peca y el Señor lo saca del Edén, dice, saquémoslo, porque si lo dejamos y come del árbol de la vida, vivirá para siempre. Y aquí el Señor está diciendo que el árbol de la vida va a estar a disposición de cada uno de nosotros y que da su fruto siempre a tiempo. El fin de todas las cosas es renovar lo que perdimos en Génesis. Y ya con esto sí termino. Vamos a proclamar juntos, a leer al unísono, los versículos 17 y 20. Leemos el 17 y leemos el 20. Vamos a leerlo como una oración. Vamos a leerlo como una petición, vamos a leerlo como un clamor, vamos a leerlo como un anhelo ardiente, como la creación que tiene esos dolores de parto porque sucedan. Bien, el 17 dice, y el espíritu de la esposa dice, ven, el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, digno de toda la gloria, la alabanza, la adoración, la magnificencia, por siempre y para siempre, desde siempre, eternamente, siempre. Gracias, Señor, porque en ti nos movemos, existimos. Tú nos creaste, Señor, a tu imagen y tu semejanza, y nosotros lo dañamos. Pero, Señor, podemos estar anhelando ardientemente tu segunda venida, que no la tenemos por tardanza, sabemos que es segura y que va a venir para lograr esa manifestación gloriosa de nosotros, tus hijos, a fin de que tú restaures todas las cosas y habitemos una vez, otra vez contigo, y te podamos ver, Señor, tal cual tú eres, y te podamos dar la gloria, la alabanza, la adoración, y cantarte santo, 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 con vestiduras blancas, sin pecado, sin deseo de pecar, completamente alineados al Espíritu Santo y su voluntad, y desechando toda obra inmunda de la carne. A tu nombre la gloria, Señor. Ven pronto, te anhelamos, Señor. Ven pronto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.